Muy bien, Shalom Javerim a todos los que nos vayan a ver en diferido después de subir este vídeo. Hoy vamos a continuar con la mitzvah 162. Por ahí lo hemos dejado. En el contexto hemos estado hablando precisamente de la Kehuná, de esto que llamamos a veces sacerdocio, pero que ya poco a poco he ido insistiendo mucho y he ido dejando claro que hay que quitarse de la cabeza el sacerdote como alguien que hace ritos, y hay que entender que el Cohen en realidad es una persona primeramente libre. Pero este precio o este concepto de la libertad va en contracorriente de lo que nosotros estaríamos esperando. Repasemos rápidamente, ¿no? La libertad convencionalmente básicamente la entendemos como no tener límites y hacer lo que te venga en gana. Pues resulta que el concepto de libertad aquí, la que es va en contra de nuestra propia humanidad, de nuestra propia expectativa, porque precisamente como vamos a ver hoy, entre más Cohen ibas a ser o alguien llegaba a ser, en este caso ya saben de los hijos de Aarón, que eran los únicos llamados, entre más alto era el rango, más restricciones había. Y eso, por eso dicho así, más libre con más restricciones suena casi que contradictorio. Pero tiene todo el sentido cuando lo analizamos desde la óptica de ser libres de qué. Y una de las primeras cuestiones de las que vamos a ser libres, como lo ha revelado nuestro Señor, ha sido de nosotros mismos. Eso lo estudiamos también en Efesios, si se acuerdan. Veíamos acerca de la libertad, de que íbamos a ser liberados pues, del pecado que nos domina. Entonces, vamos a iniciar rápidamente con la mitzvah 162 que dice, esta es la advertencia por la cual fue advertido el Cohen Gadol, esto es algo que va para él, para que no viniese sobre o junto, bueno, es una forma en hebreo como está escrito, la viuda, aunque sea sin kiddushin. Bueno, vamos a explicar un poco estas palabras, porque si no nos quedaríamos iguales. A ver, resulta que todos tenemos que comprender que existen básicamente, digamos, dos etapas dentro del matrimonio, del proceso matrimonial. Una que sería el erusin, permítame un segundo, erusin, que sería básicamente etapa de compromiso. Esto es lo que debería llamarse noviazgo, pero cuando hablamos de compromiso, tiene que ser con fecha de matrimonio a la vista. Esto no es noviazgo de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso no existe en la Biblia, no existe en nuestro pueblo, de estar con alguien y a ver qué pasa. ¿Vas o no vas? ¿Te vas a casar o no te vas a casar? Ahora que precisamente para que alguien entre en esta etapa de Lucín, esto no se hace basado en los sentidos o basado en las emociones o basado en expectativas o idealismos. Tiene que haber un cierto grado de madurez suficiente como para que estas categorías que he mencionado pasen a un segundo plano. Aquí es un compromiso con vista al matrimonio, y una cosa muy importante, pues el matrimonio tiene que estar concebido y organizado para vivir en paz y para traer hijos al mundo. O sea, esta moda de última generación del mundo, la gente se casa y lo que hace es adoptar perros, por ejemplo, o tener mascotas y no hijos. Eso no, o sea, dentro de la categoría bíblica, eso no se llama matrimonio, ¿sabes? O sea, porque digo planeado así. Una cosa, repito, es que las personas no alcancen a tener hijos. Bueno, eso es otra historia, pero que no sea porque lo están evitando o no sea porque ya de antemano hayan acordado no tener hijos. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, después de esa etapa de Erusin, viene la otra etapa que es Nisuin. Nisuin, que sería etapa de consumación del matrimonio. Dentro de esta de Nisuin también se llama Kiddushin. Kiddushin, estas son palabras arameas, por eso se escriben con N y no con M, porque en arameo el plural es con N, ¿no? Entonces, a todo esto es lo que, bueno, sobre todo después del Erusin, tendríamos que colocar aquí la palabra Hatuná, la Hatuná que sería etapa
de emparentamiento. ¿Por qué lo digo así? Esto es lo que llamamos normalmente matrimonio o boda, la ceremonia en sí. Porque en este caso la palabra hatuná es cuando adquieres suegro, literalmente traducido sería más o menos así. La hatuná sería el emparentamiento con los suegros, sobre todo con el padre de la novia, ¿no? Entonces a eso llamamos la hatuná, matrimonio o boda. Y después de la hatuná viene el nisuín o kidushin, que es cuando se consuma el matrimonio, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo en esta mitzvah, vamos a volver un momentito aquí, ya regresamos de nuevo al tablero, está diciendo algo muy curioso que la verdad cuesta un poco de digerirlo, ¿no? Porque está diciendo que el Kohen Gadol, está prohibido venir a una viuda aunque sea sin kidushin. Es decir, bajo este lenguaje que estamos analizando, el Kohen Gadol de pronto estaba contemplando casarse, es decir, hacer una hatuna, sin llegar aquí, sin llegar al nisuín. Eso, bueno, para que se den ustedes cuenta, ¿no? Que la imaginación humana da para todo. Y sin embargo, el comentario de esta mitzvah está diciendo, no, ni siquiera así. El Kohen Gadol no puede tomar viuda, ni siquiera si tiene pensado no acostarse con ella, no consumar el matrimonio. Mira qué interesante, ¿no? Porque precisamente lo que dije ahora al principio, el matrimonio tiene, digamos, proyectado engendrar descendencia. Entonces, si ya él como varón se va a casar con una viuda que está prohibida y luego dice, no, bueno, yo me caso pero no me acuesto con ella, es que está queriendo decir que no piensa tener hijos, implícitamente, ¿ok? O sea, si me caso pero no me acuesto, es que no piensas engendrar. Y si no piensas engendrar, entonces no se puede llamar matrimonio. Así de sencillo, ¿no? Fíjense qué práctico el concepto. Entonces, por eso, vinculando un poco aquí el tema, pasando por ahí, nos acordamos de la mitzvah del yibum. El yibum, acuérdense que es lo que traducen como eh, la ley del levirato, ¿ok? Yibum, traducido como levirato. Levirato viene del latín, levirato, tiene que ver con cuñado, pero se queda un poco corto. El yibum ya sabemos que es el matrimonio o hatuná planteado con la viuda, con la cuñada viuda, y con el propósito de engendrar hijo, de engendrar descendencia. Porque, claro, descendencia, perdón. Porque en este caso la condición es que la viuda no hubiese todavía tenido un hijo. Si la viuda tenía hijos, ya no podían hacer el yibum. Ya no se podía, ya no tenía sentido porque ya tenía descendencia, ¿no? Entonces, repito, esta ley del yibum confirma el, el fundamento o el objetivo principal del matrimonio en ese sentido muy práctico. ¿Vale? Así que el matrimonio va a involucrar obviamente muchísimas cosas de la vida, pero una que no se puede dejar de lado es esa. Entonces, por eso, a raíz de cuando dice sin kidushin, dice Veloye halel zar o beamav. Dice, ¿por qué? ¿De dónde sale esta prohibición? Porque está escrito que él no profanará su semilla entre su pueblo. Claro, aquí está hablando de su semilla como lo que va a ser el receptor de su herencia y todo lo demás. No está hablando de su esperma ni de su genética ni nada. Está hablando como precisamente hemos mencionado muchas veces la palabra semilla es aquello que contiene toda la información necesaria para la preservación de una especie o la reproducción y todo esto, ¿no? Entonces, si ya la Torah está diciendo que él no se podía tomar una viuda, cosa que ya hemos estudiado en las mitzvot anteriores, entonces no podía inventarse esta figura de, bueno, me caso con ella pero no me acuesto. Porque claro, implícitamente estaría rompiendo el fundamento de esta mitzvah. Entonces, si él se terminaba acostando con ella porque es que le gustaba mucho o la quería mucho, pues resulta que su semilla y sus hijos no podrían heredar el sacerdocio. O sea, dicho de otra forma, no heredaban la libertad.
Es impresionante. O sea, se volvían personas comunes. ¿Se acuerdan que hace mucho hablé de esto y decía algo cuando estuve sobre todo en Zaragoza? Nunca se me olvida. Nunca es ventajoso estar libre de una mitzvah. Nunca es ventajoso. Porque dime tú, si esa fuera la lógica, pues mira, todo el mundo violaría este mandamiento y toda su descendencia automáticamente se quita de encima ese llamamiento y se acabaría automáticamente la elección divina. Esto es muy profundo, ¿eh? ¿Sabes? Vamos a dimensionarlo un poco porque, dicho así, muy rápido, de pronto se nos pasa, ¿no? Pero repito, con estas restricciones tan impresionantes que van directamente contra tu gusto personal, porque es que es normal, es natural que ves a una persona, te gusta y quieres estar con ella o algo, y viene Dios y te dice, pues no, no porque esta es viuda o no porque esta es tal o no porque esta es tal. Y no puedes inventarte ninguna figura para estar con ella porque estarías violando un mandamiento, tú te sales de aquí y tus hijos, en caso que los tengas, tampoco van a heredar esta libertad. Ahora, vamos a ponerlo de otro modo también, porque puede ser que dicho así no suene tan incentivo, ¿no? Pero no podemos perder de vista algo que mencionó también el Javier Gerson la vez pasada, que es muy oportuno, que también quedó escrito aquí en una de estas clases, y es que es el privilegio de poder estar cerca de Hashem. Porque claro, los Kohanim eran los únicos que podían entrar a una mayor comunión con Dios. Entonces, ahora puesto en ese ángulo, ¿cómo lo ves? Una mayor comunión con Dios va directamente en contra de seguir tus propios deseos, de seguir tus propios anhelos, tus propios impulsos. Es eso. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, estas restricciones te van a hacer, al fin y al cabo, más libre de ti y al fin y al cabo también te van a permitir permanecer en comunión con Hashem, en una mayor comunión. Entonces, esta dinámica hay que analizarla con mucha lupa, con mucho detenimiento, porque ahí hay mucho codificado, ahí hay mucho escondido sobre lo que somos nosotros como seres humanos y lo que es Dios, por ser Él Dios, la santidad. Entonces, claro, no vas a ver en la escritura, no hay testimonio por lo menos, de que los sacerdotes o los hijos de Aarón o los levitas en general hayan preferido seguir sus pasiones que la comunión con Dios, porque eso es lo otro, ¿no? También debería decir que esto va más allá de un esfuerzo humano también. Esto lo he hablado con mi esposa hoy, ayer y hoy. Hemos estado hablando muchos temas sobre esto y dije, mira, qué impresionante. Hoy el tema va con esto que hemos estado hablando. Porque claro, si lo ponemos solo en que Dios prohibió y tú humanamente te enfrentas a eso, hombre, seguramente vas a tener una lucha muy tremenda. Pero precisamente del tema final de la carta a los Efesios, terminamos hablando cómo debíamos ser nosotros fortalecidos en nuestro ser interior espiritualmente, en la guerra espiritual, además de la armadura que ya Dios ha dispuesto para nosotros. Y lo decía, y es impresionante cómo van los temas ordenándose, ¿no? Tú puedes estar con la emuná, estudiar bien, guardar las misfot y todo lo demás, pero luego habrá cosas que van directamente a tu naturaleza humana, directamente a la fibra sensible. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que necesitas rogar a Dios, porque si te vas a enfrentar humanamente a eso, no vas a poder. Entonces, seguramente, y se los digo por mi propio testimonio, el testimonio de mi esposa, y seguramente ustedes se estarán enfrentando a veces a situaciones que humanamente dice, no doy, no doy, no llego. Está bien, eso es la respuesta humana. Y no vamos a decir ahora que estás mal por pensar así o no. Estás limitado y lo que tienes que decir a continuación es, voy a clamar por esto. Voy a orar por esto. Sí, humanamente tengo esta limitación, me ha salido a flote, no me había dado cuenta que la tenía. Está bien. La confesamos, pero confesamos que Dios ha vencido al mundo. Y entonces nos vamos a dedicar a trabajar sobre ese tema. Y es ahí, con el poder que Dios nos da, que ya está en nosotros, que nos ha hecho competentes
Lo que pasa es que haz de cuenta que el Ruach HaKodesh es como una sonda, ¿ok? Que va destapando venas, va destapando rincones de nuestra mente, salones, cuartos, etcétera. Y es ahí donde al principio sientes el choque, ¿de acuerdo? El impacto, enfrentarte a un desafío nuevo. Pero ya lo ha dicho, yo he vencido al mundo, ¿sabes? Entonces el poder que él nos da, tenemos que hacerlo servir, como me gusta que se dice aquí en catalán, ¿no? Hacerlo servir, hacerlo funcionar en el sentido de no limitarlo, de que no podemos darle la espalda a eso que de pronto nos representa un desafío o nos representa algo que va más allá de nuestra fuerza humana. Porque ya te digo, una cosa muy fuerte es que te gusta a alguien, por ejemplo, y tienes que renunciar voluntariamente a sobreponer el razonamiento, y eso también lo hablábamos, ¿no? Como por encima del impulso biológico, del deseo y lo demás, pues hay un juicio racional que dice, pues no puede ser, no puede ser, y anular eso, bueno, es un trabajo sobrenatural, así es verdad. Entonces, de ese mismo modo, vamos a ver que el poder que ha hecho morar en nosotros, pues nos va a capacitar para todas esas cosas. Y es ahí donde vamos a salir entonces a experimentar una mayor libertad de eso que nos mantenía atado a algo, a un esquema, a una forma de ver el mundo, a una forma de comportarnos o lo que sea. Y poco a poco vas a ir, entonces cuando tú empiezas a experimentar esa libertad, es porque en realidad estás en más comunión con Hashem. Y esta es de las cosas que bien dice la escritura, que para el bien no hay límite. O sea, no hay límite en cuanto a comunión con Hashem. Siempre habrá posibilidad de más. No vas a decir, como decía el apóstol Pablo, no es que ya lo haya logrado, no es que ya sea perfecto. Prosigo al blanco, ¿no? Prosigo al supremo llamamiento. Pudiéramos pensar en algún momento y decir, oye, mira, estoy en una comunión tan tremenda, no imagino que se pueda más, pues sí se puede más. Y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Vamos a ver qué me dice en el chat. Dice, tengo una pregunta. Si una pareja se casa pero no han consumado su matrimonio y el esposo la deja porque ella no cumplía con su papel en ningún parámetro del matrimonio, ¿está ella aún casada con él? ¿Podría ella contraer nupcias con otra persona después? A ver, no. A ver, es que estos son líos interesantes, ¿no? A ver, déjame ver si entiendo la pregunta porque es un poco larga. Se casan, no han consumado el matrimonio, el esposo la deja. Bueno, primero de todo, no es ya de entrada una razón para dejarlo. A veces de repente pueden haber muchas cuestiones que se tienen que analizar, por eso es muy difícil dar una respuesta así ejecutiva, porque hay que ver por qué no se ha consumado el matrimonio, por qué no cumple con su papel en ningún parámetro, qué ha pasado, cómo es que se han casado, ¿sabes? Porque esto hay que verlo. A ver, que a veces inclusive yo me atrevería a decir que a veces puede ocurrir así como hay estos síndromes posparto en el que la madre como que niega al hijo o no lo quiere, sabes que existe, ¿no? Pues parece que a veces existe algo así en el matrimonio. Se pueden estar muy enamorados y se casan y una vez casado como que no quiere saber más. Hay una cosa muy extraña que a veces puede pasar, ¿no? Entonces, claro, juzgarlo así por ese motivo no está claro. Aquí hay mucha tela por cortar, ¿no? A ver, ella está aún casada con él, ¿podría ella contraer nupcias con otra persona? No, si no se ha disuelto el matrimonio, no se puede contraer segunda boda. Los matrimonios, y ahora, siempre dicen los dos proclaman, y digo, "Shu, es que eso no lo entiendo, sinceramente, de verdad, no lo entiendo. No puede ser, o sea, los dos proclaman a Yehoshua, y están intrincados en este lío. Hombre, esto necesita un mayor acompañamiento, ¿eh? O sea, no puede ser. Primero, que razón de divorcio no hay. Y si se han separado, bueno, todavía lo alcanzo a comprender el distanciamiento, ¿no? Son seres humanos, pero ojo, la escritura dice que se reconcilien, ¿vale? Pero luego, ya de ahí, de que una persona, uno de los dos, o en este caso ella, esté pensando en casarse con otra persona, es que no puede, es que no puede. O sea, yo hago un llamamiento urgente a esto, que no podemos andar por ahí. A ver, que este estudio de las mitzvot ya lleva más de 4 años
¿Me explico? Y este tema lo he hablado decenas de veces. No sé si son nuevos, no sé si no conocían la escritura, no lo sé. Pero por eso hay que estudiar y consultar estos casos legalmente y decir, oye, no, no, espérate, esto no se puede, ni siquiera procede el divorcio. O sea, ya despídete de todo lo demás, porque no se puede. Y es aquí precisamente lo que estamos hablando hoy, renunciar a las expectativas. Porque, por ejemplo, puede ser que el hombre tenga una expectativa de la sexualidad del matrimonio y de repente llega, no ve la expectativa, hace un reclamo, ¿vale? Puede ser que la mujer viene igual, con una expectativa, no la ve cumplida y enseguida ya va a pensar el divorcio. Las cosas no son así. Es que precisamente, por eso lo mencionaba, tienes que ser conscientes de que vas a construir un hogar. Y por eso yo sé, sinceramente, hoy veo con mucha más claridad que la gente a veces se casa y no sabe para qué se casa. ¿Sabes? Se casan porque piensan, una vez alguien ponía una cuestión, no, me voy a casar porque ahora sí voy a poder tener sexo todos los días. Y dije, sí, se lo dices tú, se lo digo yo. Que no va a pasar, ¿eh? Que no va a pasar así, que no te creas que ahora sí vas a poder todos los días. No, no va por ahí. Y todos los que están casados ya lo saben que no es así. Entonces, claro, ve tú a saber con qué mundo o bajo qué marco se casan las personas y de repente piensan que las cosas son como se las imaginan. Y luego la única solución que buscan es el divorcio o ir a satisfacer su fantasía o su expectativa con otra persona. Pues eso es un no acabar. Eso no va a terminar bien nunca. Así que eso no sé si estoy siendo tan específico como quiero serlo. No creo que tenga que decir más detalles, ¿no? Pero las cosas como son. Eso no puede ser, ¿eh? Y sobre todo que dicen que proclaman a Yehoshua como Mashiach. No sé, a veces se dicen cosas de boca también, ¿no? Hay que ver. Dice, el temor a tener hijos, necesito pedir a Hashem que me ayude para entender que es su voluntad y no la nuestra. Así es. Dice, así es, si no atendemos a la voluntad de Hashem nos acarrea sufrimiento. Nosotros duramos 4 años casados sin consumar el matrimonio por asuntos médicos. Es difícil, pero Hashem ya nos permitió tener matrimonio normal. Nos casamos sin saber esa situación. Fíjense ustedes, ¿no? Muy curioso. Eso es un ejemplo de cosas que de repente vas con una expectativa y sale algo que te impide y entonces pues tienes que echar para adelante. Es aquí cuando empiezas a madurar, es aquí cuando ya te vas a dar cuenta que el matrimonio no está basado en el sexo, ni se mide el amor por las cantidades de relaciones que tienes, ni se mide por las expectativas que has podido realizar o sueños cumplidos. Esto va, vamos, hemos hablado intensamente sobre el concepto de Ahavá desde la escritura, inclusive hemos pasado por los salmos, por los Tehilim, por el Shir Hashirim, como para que todavía tengamos un poco duda de eso, ¿no? No sé si habrá necesidad de hacer una enseñanza específica sobre el amor, pero acuérdense que en la enseñanza de Efesios, que titulamos como ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues ahí entran muchos elementos del matrimonio también. Eso no se puede tomar como poca cosa. Dice, la muchacha se sentía enferma desde que se casaron y por esa razón no se consumó el matrimonio. Durante todo ese tiempo él fue viendo que ella no quería ni cuidar su hogar, ni trabajar, etcétera. Ella se fue porque le dijo que debían dejar la casa. Eso, bueno, él le dijo, es que son cosas mal hechas. Son cosas mal hechas, la verdad. Porque mira de tú, eso es como precisamente Mashiach lo dijo, cualquiera que divorcia a su mujer por una causal que no es bíblica, hace que ella cometa adulterio. Y él también lo está cometiendo porque es un divorcio ilegal. Entonces, aquí ya, ¿qué pasa? Que cuando se toma una decisión no basada en la escritura y se toma muy solitario, entonces, ¿qué pasa? Que se crea otro lío más gigante, hay más cosas que perdonar, hay más cosas que poner en orden y ahí hay problemas. Entonces, tenemos que ser capaces de ver más allá, repito, de lo que es nuestro juicio. Porque una cosa es que yo vea desde mi ángulo algo y otra cosa es lo que es la realidad objetiva. Hace poco hubo un programa aquí en España que lo comentaba con mi esposa, ¿no? Los jueces de una persona que concursaba, bueno, le dieron vaya sentencia, vaya juicio, y yo veía a esa persona y decía, esta persona no está bien.
esta persona va a colapsar, ¿sabes? Y han pasado otras cosas que digo, por ahí va la cuestión. Entonces, visto desde afuera, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. En este caso, oye, no quieres tenerlo. Pregunta qué ha pasado. De pronto tiene un estrés post-matrimonio, un trauma post-matrimonio. Muchas cosas pueden pasar. Hay temores, hay traumas, hay vergüenzas, hay de todo. Entonces, no es que tú vas a decir, ah, es que tú no quieres, punto, se acabó. Aquí hay que hacer cosas, porque acuérdense, el matrimonio es una institución divina, es una institución que representa la relación de Dios con nosotros, como para que nosotros lo tengamos en tan ligero nivel, que se acabe por cualquier causa. Bien lo dijo nuestro Señor, ni lo humano debería separarnos, ni lo humano. O sea, estamos hablando del tema precisamente, porque, ¿qué dije al principio? Las exigencias que Dios o las restricciones que Hashem le impuso a los hijos de Aarón y a los levitas van contra la naturaleza humana. Pero eso no es para decir, como algunos piensan, ah, te das cuenta que Dios no nos comprende. No, no, te quiere enseñar que es distinto. Porque tú crees que Dios es tonto como para no saber en qué somos débiles y en qué no vamos a ser capaces. Pero desde hace mucho tiempo he estado enseñando que si Dios nos dice algo y nosotros no somos capaces, humanamente y francamente no somos capaces, no es para salir diciendo el mandamiento está mal puesto. Es para que digamos, Señor, ayúdame a llegar a ese grado. Ahora me doy cuenta que estoy atrofiado. ¿Me explico? No es que esté mal puesto, yo soy el que está atrofiado. Yo soy el que no llega, pero resulta que hay otros que sí llegan. Entonces ahí te das cuenta que el problema lo tengo yo, porque otros sí pueden. Y en eso todos tenemos nuestras áreas de debilidad. Para uno se les da muy bien algo y luego le enfrentas a otro mandamiento y se queda pequeño. Y viceversa, ¿no? Ese que es pequeño allí es grande en otro y pequeño ante otra cosa y así sucesivamente. Cada quien tiene su propio universo que es impresionante, ¿no? Cada quien tiene su propio universo de debilidades y de fortalezas, pero ¿qué dice la Escritura? Que al final, si todos nos sometemos y nos humillamos bajo la poderosa mano de Hashem, llegaremos al final a la estatura de ese varón perfecto, que lo hemos estado mencionando mucho, ¿no? Porque claro, que ya no estamos aquí humanamente solos, luchando contra la carne, luchando contra el pecado, es que hemos recibido poder de lo alto y eso no se nos puede olvidar. Lo que pasa es que tenemos que también estudiar la escritura, y eso fue algo que mencioné también en el estudio de Efesios, porque es que la guerra espiritual en últimas va a empezar por la fortaleza y la firmeza que tienes del conocimiento de Dios. Miren, les voy a decir una cosa, un pequeño paréntesis. Lo he dicho mucho y no hay que ser ni muy sabio ni muy profeta. Hace mucho había dicho que dentro de poco, en el mundo judío, iban a empezar a verse milagros. Y apelando del Ruach HaKodesh y tal, pues ya saben, este señor que dicen el Yanuka por ahí, ya le están atribuyendo milagros. Y pues claro, entonces, ¿es ese el poder de Dios acaso? El Evangelio, que es la revelación de Dios, ya nos dice qué es y qué no es. Entonces, si tú no estudias y solo te quedas viendo fachadas, milagros, te quedas viendo demostraciones de poder, fuego que baja del cielo, pues fácilmente te van a ganar esa guerra espiritual. Pero cuando sabes firmemente qué dice la Escritura, no te vas a dejar mover, no te vas a dejar engañar por los sentidos. Ojo, los sentidos son engañosos, son muy tremendos, ¿no? Así que eso es, hay que estar muy alerta con esto. Entonces, la fortaleza espiritual, oye, tienes que ir a la Escritura. Tienes que ir a la Escritura, tienes que cimentarte la Escritura para que a partir de allí esa palabra opere, trabaje mucho más eficientemente porque tenemos poder de lo alto. Nunca se nos puede olvidar. Dice, nosotros después de 4 años de no consumar empezamos a vernos como amigos. Eso fue muy triste, pero Hashem estamos luchando para poder arreglar nuestra mente. Sí, hay cosas muy tremendas, de verdad, hay cosas muy tremendas. Como por ejemplo, he conocido casos de alguna muchacha, una persona creyente que se casó y a los 3 meses se le murió el esposo, que también era creyente. Dime tú, claro, esa persona se sumió en una depresión muy tremenda
que costó muchísimo, ¿no? Entonces tú te casas y no te vas a imaginar que tu pareja se va a morir. ¿Y qué haces? ¿Vas a echar a culpar a Dios o a dañarte la vida? Pues no. Hay que armarse de un pensamiento muy fuerte, ¿ok? Muy fuerte, pero no es nuestro. Óigase bien. Yo quiero enfatizar en eso. Quiero recordarles a todos, y eso me incluye a mí, que no nos estamos enfrentando a los mandamientos y no debemos enfrentarnos a los mandamientos carnalmente. No debemos medirnos ante el mandamiento con nuestra fuerza y con nuestra capacidad. Hay que orar. Hay que orar mucho porque cada vez más estoy viendo definitivamente esa necesidad, ¿ok? De que, porque claro, ¿por qué lo digo? Porque es que en nuestro entorno, por ejemplo, en nuestro entorno, y digo entorno mesiánico, ¿no? Ya saben, todo el amplio espectro de corrientes y de cosas, se ha hecho demasiado énfasis, que no digo que esté mal, ¿no? Pero es que se ha concentrado todo ahora en estudio. Que si el estudio, que si la arqueología, que si la conferencia, que si tal cosa. Bueno, está muy bien que edifiques toda la parte intelectual y el conocimiento, eso está muy bien. Pero luego es que ya de tanto estar leyendo, que ya no entras en oración, no entras en ruego, no entras en confesión, no entras en interactuar y confrontarte con otra persona, etcétera. Entonces, claro, es muy fácil meterse en el búnker, cerrar la puerta y comer libro y olvidarte del mundo. Eso es muy fácil, por supuesto. Pero ya lo otro es cuando sales afuera al campo de batalla y te vas a enfrentar con cosas que te van a desafiar, cosas que te van a desafiar tanto de tu pareja como de tus hijos, etcétera. ¿Y qué haces? Enseguida, si no estás bien entrenado espiritualmente, y repito, esto es espiritual, la primera batalla la pierdes enseguida. Terminas explotando, terminas gritando, terminas diciendo y haciendo cosas que no debes, porque claro, porque te has pasado estudiando, te has pasado leyendo libros, te has pasado investigando y cosas, pero no oras, no te confrontas, no escuchas, porque hay que escuchar muchísimo a la otra persona, a los hijos, hay que escuchar y hay que dialogar y hay que aceptar que a veces o no siempre o muchas veces no tienes la razón. Y eso también, a eso me refiero con lo espiritual, porque el llegar a aceptar que no tienes la razón, que estás equivocado, vamos, tienes que estar muy bien entrenado, ¿eh? Porque no todo el mundo le gusta reconocer que no tenía la razón. Eso es muy importante que estemos dispuestos y entrenados. Y eso se logra mucho en oración. Eso no es con estudiar ni leer libros. Esto es que te dobles, esto es que la carne sienta que te humillas. Esta carne tiene que saber que nos postramos ante nuestro Rey que nos está enviando a hacer cosas y que las tenemos que hacer aunque no nos gusten, ¿sabes? Entonces, ahí en el proceso es donde vas a enfrentarte. Pero luego, aunque se sufra un poco, dices, bueno, pero la palabra de Dios es así y tengo que seguir. Ya está, ¿no? No me puedo basar. Si con la pareja tienes una dificultad, pero no se consuma la causal bíblica del matrimonio, bueno, hay que sufrir cosas, hay que aguantar, hay que buscar, pedir ayuda, etcétera. Pero ya sabes que por mandato divino no se puede acabar. Que duerma en cama separada, bueno, puede llegar a pasar también. De hecho, hay gente que hasta duerme en cama separada porque el otro ronca y no lo deja dormir, etcétera. Que también esas cosas hay que prestarle atención, ¿sabes? Porque si está roncando no es normal, pues, hazte ver un poco la garganta, hazte ver qué está pasando. Porque si estas cosas humanas van a separar, digamos, el matrimonio en el lecho, hombre, eso no debería pasar. Que no es que sea malo, no es que sea un pecado, que duerma en camas separadas, tal, pero hombre, cada cosa va mejor juntos, ¿no? En ese sentido. Así que hay de todo, pero no por eso y se me voy a separar porque es que ronca mucho, hombre, que no me deja dormir, etcétera. No puede ser. Hay que buscar la solución, hay que ingeniárselas, pero el matrimonio sí. Dice, hemos notado que desde que nos casamos la falta de líderes bien prepararon el tema del matrimonio. Cuando tuvimos problemas no hallamos quien nos aconsejara y hasta nos recomendaron divorcio, vaya tela. Fue muy desolador falta de ese apoyo incluso de seres queridos, familiares, creyentes y raíces. Sí,
Algo así como tú lo mencionaste, todo lo que sabíamos acerca de la palabra de aferrarnos a él nos mantuvo unidos y salimos adelante, pero es lamentable los malos consejos y los justificantes que hemos oído. Así es, así es. Por eso a mí me sorprende sinceramente que dentro del pueblo se llegue a mencionar el tema divorcio así tan ligeramente. Y es que es muy fácil porque, claro, la gente no está acostumbrada a meterse en el lío, a decir las cosas como son, etcétera. Claro, pues ahí hay que meterse. Y eso es complejo, ¿no? Porque claro, para eso vas a una comunidad. Pero yo mismo de algún momento dentro de un grupo, no este de Barranquilla, en otro grupo, sí vi algún momento pues eso, ¿no? Estos asuntos personales no son asunto de la comunidad y no se quisieron meter y bueno, hubo líos, ¿no? Pues así, hay de todo, ¿no? Es lamentable, pero bueno, estamos aquí interactuando precisamente, conociendo de diferentes países, diferentes casos, para saber que no estamos solos, para saber que somos un pueblo, que hay una luz siempre que no se va a extinguir, y por eso trato de darlo siempre todo aquí en lo posible, ¿no? Dentro del tiempo limitado que tenemos y dentro de mi limitado también conocimiento, ¿no? Dice, el marido no trabaja, ya tiene 5 años que solo trabaja por ratos y la mujer tiene hasta 2 trabajos. Se ha hablado con él y no le gusta trabajar. Bueno, estas son cosas que yo, pero es creyente. Es que aquí donde yo siempre hago la pregunta, es creyente, tú eres creyente, tú sabes que la escritura manda a trabajar, tú sabes que la escritura llamó al hombre cabeza. Entonces, qué es esta actitud? ¿A qué se debe? No puede ser. Es que a mí me sorprende, ¿no? Porque digo, bueno, no sé, desde que el Señor me llamó a los 15 años, siempre he tenido presente que nos regimos es por lo que Él diga. Y a veces, repito, nos puede costar trabajo, sí, lo sé, pero que no por eso, porque nos sea difícil, vamos a echarle tierra al mandamiento o al versículo para sentirnos cómodos. Eso es como engañarse a uno mismo. No lo entiendo. Ya es lo único que puedo decir, no lo entiendo. Dice, Shalom, ¿qué le pasaría si una viuda no tuvo hijos y el hermano del difunto ya está casado? No, pues ahí no hay que hacerle el vínculo. Claro está, si ya está casado, está casado. Eso es solo que se dé esa circunstancia. ¿Qué pasa con la mitzvah? ¿Ocurre allí lo de Rudy Boaz? No, es diferente. Lo de Rudy Boaz no es un yibum. En realidad se debe a otro tipo de situación porque el Jibum está estrictamente diseñado para el cuñado y la cuñada viuda y soltera, ¿no? Como ya lo he explicado. Y si yo siento que eso sería algo muy difícil, la pérdida es algo que me parece muy fuerte. Imagínense ustedes, ¿no? Pero saber qué pasa, o sea, puede pasar. De hecho, nada menos antes de ayer leí la noticia. Joven, 37 años, se casó y a los 3 días se murió. Son cosas que pasan. También en México, si mal no recuerdo, se casaron y saliendo de la iglesia mataron al muchacho. No sé a qué el tipo se debió, ajuste de cuenta, lo que sea. Imagínate, ¿no? ¿Qué hace esa persona? Está recién saliendo del templo y le matan a su pareja. Estas son cosas sobrehumanas. Para estas cosas a veces parece que no las hablamos, ¿sabes? Parece que no nos gusta mencionarlas y hablarlas, pero claro, es que en algún momento te puede pasar. Y es bueno por lo menos haberlo mencionado una sola vez en la vida. ¿Sabes? Pues dice, oye, alguna cosa escuché y sé que podía pasar, estás como más preparado. Pero si estás siempre evadiendo y nunca quieres hablar del tema, pues entonces va a llegar de sorpresa la situación y ahí sí que te va a dar más duro. Entonces, por eso en la oración vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos hasta ahora, por lo que Él nos ha dado, de pedirle que nos ayude a apreciarlo, ayude a valorarlo, ayude a construirlo, hacerlo crecer, etcétera, porque es que la vida se pasa muy rápido. Sí, pero ¿qué estaba haciendo con la vida? ¿Sí? ¿Me explico? Ahí hay que ponerle mucha atención. Dice, si hace falta mucho tema de matrimonio, muchos que venimos a cristiana a veces no sabemos lidiar con obstáculos ya que no conocemos mucho estos mandamientos. Sí, efectivamente, dice, ya veníamos pensando que tener hijos era si querías o no, y resulta que no. Eso es, muy bien. Eso es que Hashem lo vaya disponiendo. Dice, conozco un caso, igual ella a buscar la provisión, son 8 hijos que de mantener, son creyentes y él, digamos, es luz afuera y oscuridad en su casa. No quiere trabajar para sacar a esa familia adelante. Ella le ha dado el ultimátum de divorcio. Es que, ¿por qué hay que llegar a esto? Dime tú. Es que es ahí donde está el problema. Ve tú a saber si este caso que estoy leyendo ahora
se han puesto a imitar lo que pasa allá con los judíos ultraortodoxos, ¿no? Que la mujer es la que trabaja por horas y él todo el día leyendo la Torá y leyendo el Talmud. Pues eso no sale en la Biblia en ninguna parte, de que el hombre se tiene que quedar en la casa y la mujer salir a trabajar. No, no. O sea, el diseño de la escritura desde el principio es que el varón es cabeza. Y no es solo cabeza a nivel espiritual. Ya el apóstol Pablo lo dijo, el que no trabaja, pues que no coma. Y ya saben, es una forma de decir, oye, no me vengas con esta historia. ¿En serio? No, no, no. Se trata de que tienes que ir a trabajar por la provisión de tu familia, etcétera. Entonces, si te pones a imitar lo que hace un sector, porque ni siquiera son todos, un sector del pueblo ultraortodoxo, que entonces se viene con la historia de que la tribu de Asher hizo un pacto con la tribu de Zabulón, entonces Zabulón trabajaba y Asher estudiaba o viceversa. Eso no es así. O sea, salvo que, vamos, lleguen a ese nivel en el que la mujer diga, sí, vamos, estudia todo lo que quieras que yo te mantengo. Bueno, ni siquiera así, aunque sea concertado y acordado, me parece que sea la mejor manera de la dignificación del hombre. Hay que trabajar. Y se conozco un caso que sucede lo siguiente, un matrimonio donde el esposo cuando no tenía llamado le fue infiel a su esposa, ahora él está en el camino y su esposa se entera de este acontecimiento. Wow. Sí, bueno, estas son... me tocó un caso parecido, ¿eh? Una vez me tocó un caso así, no me sorprende. Esto pasa cuando se esconden las cosas por miedo, ¿no? Por lo que sea, por astucia, lo que sea. Pero es que, bueno, que lo dije hace poco, ¿no? Las cosas que se hicieron siendo incrédulos se quedan en el mundo incrédulo. ¿Sabes? Inclusive a veces van a quedar hasta hijos, a veces van a quedar cosas que te aparecen. ¿Qué haces? Bueno, es complicado, ¿no? Yo lo sé, es muy complicado. Por eso, ya te digo, si él fue infiel en el mundo siendo incrédulo, bueno, ya era esperable, ya era algo que dentro de su mundo era posible, muy posible que pasara. Ahora se ha arrepentido, bueno, ya lo ha confesado. No sé si hay alguna otra consecuencia, espero que no. Bueno, si ya lo ha confesado, ya se arrepintió y ya dejó todo eso, ¿qué más te puedo decir? Debería perdonarle, ¿no? Debería recibirle así. ¿Qué te puedo decir? Porque claro, suena muy, lo primero que nos viene a la mente es, pero la escritura dice que si es infiel le de carta de divorcio. Claro, pero es que lo fue antes y ahora que ya se ha convertido, ya no lo sigue haciendo y ya lo confesó. Eso, repito, es muy complejo, muy complejo. Mi aporte, mi comentario sería, oye, lo hizo en el pasado, ¿qué vamos a hacer? Además, si hay hijos de por medio, todavía pesaría más la crianza de los hijos que por no perdonar algo que fue estando en el mundo incrédulo. Pero ya te digo, cada quien es como es y es muy difícil obligar o inducir a alguien a que acepte. Hay que tener paciencia. ¿Sabes? Esta mujer, por ejemplo, que se siente sorprendida con esta confesión, oye, es normal, tampoco va a ser un perdón automático y va a estar con la sonrisa al 100%. Se tiene que tomar su tiempo también, en digerirlo, hay que tener paciencia, pero en principio debería superarlo. No será fácil, eso sí está claro, ¿sabes? Eso sí está claro. Dice, es necesario un curso de matrimonial urgente, es una situación de vida o muerte espiritual. Bueno, sí, hay cosas muy complejas que, bueno, ya te digo, en la medida que yo también voy experimentando mi vida de casado, que ya son 4 años, ya ahorita en enero voy a cumplir 4 años con mi esposa. Bueno, hemos aprendido muchas cosas, la verdad, todavía nos faltará luego la experiencia con los hijos y todo lo demás, pero bueno, de lo que he ido aprendiendo, de lo que hemos ido experimentando, les estoy compartiendo. Esto no es teoría, esto es pura práctica y ella lo sabe. Y precisamente, pues mañana vamos a ir a una conferencia para interactuar con otros hermanos acerca del tema del matrimonio y a ver qué aprendizaje se rescata y nos edifica a nosotros y por ende también a ustedes cuando lo compartamos, ¿no? Dice, mi padre fue infiel a mi madre toda la vida, se decía creyente y enseñaba en la iglesia, nunca pudiera mi mamá a dejarlo y tampoco supe aconsejarle.
Claro. Si ambos tienen a nuestro Señor en su corazón, no debería haber problema. Yo lo vi con mi esposo de ambos lados mientras estábamos lejos de nuestro Señor y todo quedó en el pasado sin problema. Pero la reina del amor. Ese es un ejemplo, ya te digo. Pero ya te digo, fíjate tú, para esta persona que comenta esto, ha resultado fácil perdonar y dejar atrás. Pero de pronto al vecino que también es creyente le pasa igual y lo pasa fatal, ¿sabes? Y no por eso es que sea malo, es que es débil en eso, pero claro, ¿cuál es la solución? Pues hay que orar. Hay que orar para que salga adelante si existe eso, ¿no? Porque en este caso, ya lo he dicho, es muy complejo cuando se da la conversión de uno y el otro no. Se vive una cantidad de situaciones tan singulares que definitivamente la persona que se ocupa en una mitzvah, bueno, está ocupándose el matrimonio, pues por lo menos eso ya es suficiente como para de pronto imponer otras cosas. Ahora, hay que decir que, por ejemplo, si se descubre la infidelidad antes de convertirse, y la persona creyente tiene una pareja que le está siendo infiel activamente, pues la ley del mundo sanciona la infidelidad. O sea, tampoco es que voy a decir ahora, como se dijo tradicionalmente, es tu esposo y tienes que soportarle, o es tu esposa y tienes que soportarlo. No. La ley inclusive del mundo, la ley civil, condena la infidelidad. O sea, eso está clarísimo, que no se nos olvide. Entonces, en algunos casos particulares muy concretos, cuando veo que hay una actividad presente, continua, de un incrédulo que afecta a un creyente, yo le digo, mira, pues acude a la autoridad local, acude al juez local, inicia un proceso de divorcio, porque él, bajo su propia ley, se está condenando y tú no estás obligado a vivir y a soportar esas cosas, pero tiene que ser ya bajo el protocolo de un juez civil del mundo, porque vas a juzgar a un incrédulo, o sea, lo vas a someter a la justicia. No vas a pretender aplicarle las leyes de la Torá a él, ¿qué le va a importar? Definitivamente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, Jadrín, hemos estado hablando de todos estos temas, por algo será, y yo creo que en todo esto estamos siendo confrontados, edificados y todo, pero quiero retomar un poquito el tema de lo que estamos hablando, que no es muy diferente, ¿no? Estamos hablando de cómo la mitzvah acerca de los Kohanim nos deja una gran lección de renuncia a la parte humana nuestra. Y de ahí es que hemos estado hablando todo este tema sobre el matrimonio, ¿no? Pero esa es la esencia de esto. Y de hecho vamos más allá. En la mitzvah 163 dice algo muy interesante. Esta es la advertencia por la cual fueron advertidos los Kohanim de que no entrasen al Mikdash, o sea, al santuario, cuando ellos estuviesen desordenados en su cabello, tuviesen el cabello desarreglado. ¿Cómo lo hacen los que son, cómo se llama esto? Los abelim, los dolientes que no se recogen ni se arreglan su cabello. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito en Levítico 10:9. Vamos a leerlo directamente de allí y vamos a ver en qué contexto pasó y cómo va, ¿no? Vamos a ver. Segundo por aquí. A ver qué. Ahora sí. Levítico 10. Vamos a ponernos aquí un momentito. 10:9. Entonces, el tema es, ya saben, la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. De ahí se derivaron una serie de mitzvot, como la de no tomar vino, etc. Y luego se dijo precisamente lo que dice aquí, por ejemplo, en el versículo 6. Y dijo Moshe a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, vuestras cabezas no desarreglen y vuestros vestidos no se rasguen para que no mueran ustedes. Y sobre toda la edad termine encendiéndose repudio o el choque de Hashem, y vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán este incendio que se ha producido, que lo ha causado Hashem. Y de la puerta de la tienda de la cita no saldrán para que no mueran, porque el aceite de la unción de Hashem está sobre ustedes. E hicieron conforme a la palabra de Moshe. Claro, esto es muy tremendo, porque se han muerto hijo y hermano, ¿sabes? Los hijos de Aarón, hermanos de Eleazar y Tamar,
Y ellos tienen prohibido siquiera descolocarse la cabeza o desarreglársela o quitarse la indumentaria o rasgarse los cabellos. No lo pueden hacer, no pueden rasgar los vestidos, que era una costumbre muy común de esa época. No podían echarse ceniza o polvo o arena, lo que sea. No podían ni siquiera salir detrás del momento de ellos, de los difuntos, acompañarlos, ni siquiera eso. Dime tú. Esto muchas personas lo vivieron con el coronavirus, por ejemplo. Mucha gente, lamentablemente, eso tuvo que ser muy duro. Les tocó despedir a sus seres queridos sin ni siquiera poder acompañarlos. Eso es lo más cercano que seguramente a algunas personas les tocó vivir, ¿sabes? El no poder verlo, no poder ir a tocarlo, a agarrarlo, a despedirse y verlo sepultar. No, nada, cero. Fíjense ustedes. Y aún así, pasó y la vida sigue, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que también es verdad que somos muy raros los seres humanos, ¿no? Cuando vivimos experiencias muy fuertes o traumáticas, y no es una ley que nos lo impone, somos capaces de soportarlo, somos capaces de salir adelante, somos capaces de tal. Pero basta que sea una ley que te lo prohíba, que es muy extraño, surge una rebelión, surge un porqué y surge un reclamo, porque tienes a quien reclamarle. Pero cuando no tienes claro a quién reclamarle, muy bien que te lo tragas, muy bien que lo pasas y la vida sigue. Yo creo que eso es lo que a veces le pasa a muchas personas con los mandamientos. Los mandamientos que representan a Dios se vuelven esa personificación a quien le reclamas y a quien le protestas, ¿sabes? Pero si el mandamiento no lo conoces y te pasan cosas, bueno, las superas. Les estoy poniendo el ejemplo de esto del coronavirus, ¿no? Pero si tú le dices, oye, como tú eres una persona santa, supongamos, que esto no es verdad, pero vamos a hacer este caso hipotético. Tú le dices a alguien, mira, como tú eres una persona santa, un creyente, no puedes ir a enterrar a tu madre ni a tu padre. No, ¿cómo así? ¿Qué tal? No sé qué. Ah, vino el coronavirus, te lo prohibió, no pasa nada. ¿Sabes a qué me refiero, no? Espero que hacerme entender. Porque, no sé, porque eso refleja que es una guerra espiritual. Te le impuso una restricción un gobierno incrédulo, y muy bien, bien que mal, con resabio, lo que sea, pero lo acogiste y lo viviste y lo superaste. Cuanto más, como diría la escritura, a nuestro Dios, y viviremos, además. Viviremos, no es para limitarnos en derechos, ni en libertades, ni nada, no, no, es para vivir. Pero, repito, necesitamos, creo yo, muy urgente y muy constante entrar en oración, porque tenemos, yo creo que se nos ha creado una especie de capa muy resistente o con mucha intelectualidad, pero que definitivamente no es capaz de humillarse, no es capaz de renunciar a la humanidad. Yo creo que hoy, entre más Torah se estudia y más conocimiento de hebreo y judaísmo, yo creo que es casi que proporcional a la incapacidad de renunciar al ego, de renunciar al yo y de renunciar inclusive a cosas que ya puedes tener razón en no renunciar, pero que tendrías que renunciar también, ¿sabes? Porque eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Tal vez haces una evaluación muy objetiva y dices, mira, yo no tendría por qué renunciar a esto, ¿sabes? Pero luego evalúas todo el panorama y dices, ¿sabes qué? No teniendo que renunciar, pues voy a renunciar, porque esto, aquello, vale más que yo aferrarme a este tema. Y ahí lo tenemos el ejemplo, ¿no? Mashiach no estimó nada de su deidad y vio el fruto de la humillación de su ser y se despojó sin tener que hacerlo y fue humillado hasta la muerte sin tener él realmente esa necesidad, pero el fruto que produjo fue gigantesco. Entonces dice, por eso mismo, haya en vosotros este mismo sentido. No será fácil. Hay que decirlo, hay que ser honestos, no podemos estar maquillando las cosas. Será difícil, algunas cosas serán difíciles de imitar, pero no imposibles. Tal vez nos tome tiempo, sí,
pero hay que proseguir. Ahí es donde viene la frase proseguir al blanco, porque es que no es que nos vamos a quedar ahí a la primera choque, a la primera dificultad que no puedo con el mandamiento, pues ya lo dejo. No, eso no se hizo para mí o Dios es irracional o lo que sea. No, hay que buscar la manera de que la carne encaje y entre y se someta a esa parte. Entonces, fíjense ustedes, esta mitzvah 163, lo que hizo Maimónides fue desglosar lo que acabamos de leer ahora sobre la cabeza o el cabello, luego el 164, rasgar los vestimentas, y el 165, no salir de la tienda o del tabernáculo. ¿Sabes? Entonces, estas mitzvot obviamente son solo para Aarón, para sus hijos y para los que eran de esa familia. Nosotros, pues no estábamos, el resto no estábamos obligados a eso, ¿no? Ahora, como ya se acabó el sacerdocio levítico y ahora estamos en otro sacerdocio, la pregunta es, ¿esta mitzvah pasa, no pasa? Porque evalúalo, Mashiach es un sacerdote inmortal, ahora mismo no es el gran Kohen Gadol nuestro. Nosotros somos sus Kohanim, y claro, no estamos ahora entrando a un tabernáculo hecho de manos y no vamos a estar pretendiendo vivir bajo la ley levítica, que eso es muy importante, lo vuelvo a enfatizar. No se puede crear el híbrido de ser sacerdote de Mashiach, Cohen de Mashiach, y a aplicarnos del código levítico. Como mucho, tenemos que extraer lecciones de allí, como mucho. ¿Me explico? Pero no vamos a hacer ese híbrido porque sería extraño e inaplicable. ¿Me explico? Hay muchas cosas que definitivamente se quedaron ahí en el sistema levítico, como he dicho siempre, un parágrafo transitorio que tenía definitivamente que llegar a un desarrollo pleno, y es que todos fueran libres. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, si el objetivo de la Kehuna era la libertad, entonces eso significa que ahora que somos creyentes, ya no vamos a tener necesidad de que haya una prohibición o una advertencia a que renunciemos a nuestra humanidad, porque ya estamos capacitados y ahora ya sabemos cómo funciona, ¿sabes? Ahora, supongamos, viviendo ahora como creyentes, ya se han dado cuenta de los casos que hemos leído hoy y pasan dificultades, hay alguien que falla, etcétera. Bueno, tiene que levantarse, porque no podemos seguir pensando tampoco que ahora la salvación es condicional y apenas fallé ya perdí. No. Ahora que ya está clarísimo, por eso hemos hablado siempre de los 3 delitos de muerte que distinguen a un creyente de un incrédulo, y de las otras cosas ya que quedan en la humanidad, pues cada quien tiene que ser responsable. Cada quien tiene que ser serio en decir, en este mandamiento estoy fallando, me cuesta trabajo esto, pero tienes que trabajar y proponerte trabajarlo. No tratar de refugiarte, es que yo soy así, es que tal cosa, no. Hay que hacer una examinación muy profunda, pero siempre, repito, tener claro cuál es la estatura de Mashiach. Tratar de seguirle las pisadas siempre, cómo reaccionó cuando la bofetearon, cuando la escupieron, cuando lo humillaron, cuando se burlaron. Dime tú, una de las cosas que más tenemos a veces a flor de piel, ¿eh? Es el sentirnos ofendidos, o cuando alguien hace una cosa injusta. Automáticamente nos viene ahí una especie de juicio, de justicierismo, y ahora esto me las paga, esto no se queda así, lo que sea. Y claro, viene Dios y te dice, no te vengues tú, no pagues mal por mal. Y te va cortando todas las alas de toda esa reacción humana. ¿Qué te queda? Te queda callarte. ¿Se acuerdan de esa pequeña escena de la película, ¿no? De Ushpizin, donde le habían estado advirtiendo días atrás, no te enojes, cuidado con el enojo? Y claro, cuando le tocó la fibra del enojo, salió corriendo y se fue al bosque y gritó allá solo para minimizar el impacto de lo que era esa emoción tan profunda, ¿no? Pero tienes que saber que no puedes devolver mal por mal, que no te puedes vengar tú mismo, que tienes que dejar que Dios sea el que juzgue, ¿vale? Y además, bendecir a los enemigos,
orar y por los que te persiguen, etcétera. Vamos, ahí hay mucho, mucho nivel, mucho, la verdad, se los digo, y no será fácil, pero hay que insistir, que en Dios somos más que vencedores, que se va a poder siempre, Él ha vencido. Y si usted dice que si nos amamos es porque tenemos orgullo, hay de todo, hay de todo. Esto que estoy mencionando ahora, ¿no? Ya te digo, cosas a veces tan sencillas y la persona tiene el enojo a flor de piel, tiene un proceso atrás, hay un proceso atrás. Lo que pasa es que se han echado capas y capas de maquillaje y claro, viene el momento en que se pulsa esa fibra y sale definitivamente la carnalidad. Sale ahí a flote toda esa masa que se había cocinado y se había guardado durante tiempo. Por eso es muy importante que estudiemos, pero oremos también. Es importante que conozcamos lo que dice Dios y luego, si lo que dice Dios nos resulta complejo, procesarlo con el gran procesador que es el Ruach HaKodesh, procesarlo conversando, procesarlo confesando y procesarlo también ejecutando. Es así. A veces también es verdad que se va a tomar algún tiempo en ver el fruto, pero no pasa nada. Lo importante es que te encuentren haciendo lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan que lo dijo Mashiach, no? Dice, hay felicidad a causa de aquel que es encontrado haciendo en su tiempo lo que tiene que hacer. Pues esa es la invitación, que seamos hallados haciendo lo que nos toca hacer. Sobre todo en esas cosas que no son desafiantes, que es donde hay que ponerle mayor énfasis, porque en todo eso saldremos beneficiados, ¿no? Hay que seguir. Así que bueno, Jabrín, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Hemos llegado a las 165. Si se fijan, pues básicamente la 166 tiene mucho que ver con lo anterior. Está hablando de que no se vayan, ellos, los Kohanim, levitas, no se debían entrar en contacto con los que habían fallecido, etcétera. Bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Así que bueno, ha sido un placer compartir todas las historias, todos estos casos y crecer, ¿no? Un saludo a todos, un abrazo y nos vemos la próxima. Shabbat Shalom.